Bien, como les había mencionado el día domingo, el día de ayer, yo quería platicar con ustedes acerca de los documentos que les he compartido acá en Classroom, en donde aparecen documentos referentes al tema de diseño de interfaces con SAML. Entonces acá les quiero mostrar, acá tenemos los documentos que yo les compartí, en total eh, son 5 documentos para los cuales les voy a dar una breve repaso por cada uno de ellos para que los estudien en estos días que vamos a estar sin vernos, para que por favor se pongan al día con los trabajos. Entonces, comencemos con este documento que dice Aprendiendo la sintaxis de SAML. En este documento, muchachos, ahí lo que van a encontrar es información referente a cómo se estructuran documentos por medio de este lenguaje de etiquetado. Ahí les habla de qué se refiere, de qué es SAML, que es un lenguaje de marcado parecido al XML o también parecido al HTML, ¿verdad? En donde se utilizan etiquetas y propiedades, como lo pueden ver acá. Entonces ahí les habla de que, bueno, se pone el nombre de la etiqueta con los símbolos de menor que y mayor que, y acá pueden observar que se pueden colocar también propiedades referentes a esa etiqueta, con sus respectivas etiquetas de cierre. Entonces acá tienen un ejemplo de cómo se crea un botón con la etiqueta button, con su propiedad. Y si esto lo hiciéramos en C#, pues básicamente vendría siendo esto que tenemos acá, creando un objeto btn y inicializándolo, ¿no? Para crear un objeto de la clase botón. Es básicamente lo mismo, pero esto que está acá a la izquierda es lenguaje SAML. Entonces acá este documento consiste en explicarles cómo poco a poco, creando un nuevo proyecto, pueden ustedes eh, crear un documento nuevo, un proyecto nuevo, perdón, y ahí pues les hablo un poquito acerca de cómo es los archivos de SAML, el archivo main page, que es normalmente cuando se crea un proyecto nuevo, este archivo es el que se utiliza como página principal del proyecto. Ahí les hablo un poco acerca del método de inicializar componentes, todo lo que hace, eh, los proyectos, ¿verdad? Y acá tienen, ¿no?, una explicación de cómo se hacen cómo trabajan las etiquetas, luego cómo a cada etiqueta se le puede poner propiedades y muchas más propiedades, ¿verdad? Que eso ya cada uno de nosotros nos va a corresponder investigar acerca de cuántas y qué tipo de propiedades podemos trabajar con estas etiquetas. Que al final estas etiquetas vienen siendo los controles que nosotros vemos en nuestras aplicaciones móviles. O sea, acá pueden observar también lo que ya habíamos visto de ejemplos, que con la propiedad xName nosotros podemos darle nombre a los objetos acá, a las etiquetas, para luego poder utilizarla en, eh, en el lenguaje C#, en el code behind. Entonces ahí le da ejemplos de cómo se hace la manipulación de estos elementos desde el C#. Y bueno, acá un poco más de explicación de algunos tipos de sintaxis que se utilizan dentro de SAML. Acá tenemos ejemplos de cómo se hacen anidamientos de propiedades, en este caso del grid, propiedades adjuntas también, donde en este caso pueden observar que dentro de una etiqueta estamos haciendo el llamado a una propiedad adjunta correspondiente a un componente, en este caso un grid que está abarcando esta etiqueta. Muy bien, entonces ahí en toda esta documentación es un poquito explicándoles acerca de cómo se hace el trabajo de el etiquetado con SAML. Muy bien, eso es este archivo. El siguiente archivo es el que dice presentación, diseño de interfase con SAML, donde lo que van ustedes a observar acá es como un ejemplo de diferentes diseños de páginas utilizando siempre el lenguaje de SAML. Acá, por ejemplo, dice diseña un formulario de contacto en donde va a llevar, dice, una interfaz de formulario con los siguientes elementos distribuidos verticalmente usando un vertical stack layout. En este caso se nos pide colocar una etiqueta con un texto y 3 cajas de texto para entrada de información. Uno para pedir el nombre, otro para poder pedir el correo electrónico, otro para el número de teléfono y al final un botón para poder enviar esa información. Entonces aquí tienen el código en SAML. Esto puede ser perfectamente en el main page. Ustedes, para probar estos códigos, solo tomen el main page y lo modifican a partir de acá donde dice vertical start layout.
hacen toda esta codificación, que en este caso vendría siendo poniendo una etiqueta label, 3 entradas y un botón, y el resultado, pues como lo pueden ver al ejecutar la aplicación, vendría siendo este que tienen acá en pantalla. Luego aparece un segundo ejemplo para dar la bienvenida, en donde dice aparezca un texto que diga bienvenida a la app y un botón que diga comenzar. Entonces acá tienen otra vez el código, una etiqueta, un botón dentro de un stack layout, y acá tienen el resultado de la interfaz que se muestra. Finalmente, un último ejemplo que es un ejercicio de una interfaz para un conversor de unidades, en donde acá nos pide un label, una entrada, un botón, otro label. Aquí tienen el código, el label, la entrada, el botón, el label, y acá tienen el resultado de la pantalla, ¿no? Cómo quedaría la aplicación. Les voy a pedir, muchachos, que prueben estos códigos. Ustedes pueden probarlo siempre en el main page, solo prueban este código, lo borran luego, prueban el otro código, lo ejecutan, lo ven si se quedó bien, y así van probando estos 3 ejemplos. Muy bien, con el siguiente documento dice acá diseño de páginas con SAML. Veamos qué tenemos por acá. En este, muchachos, les habla una explicación acerca de los diferentes contenedores que nosotros podemos utilizar para organizar nuestra interfaz, nuestros elementos en una interfaz, en un page, dentro de NetMaui. Entonces acá tenemos tenemos 4 opciones disponibles, que son el Stack Layout, que es para ubicar los elementos uno encima del otro como pila de elementos anidados de forma vertical. Tenemos, obviamente, dentro del Stack Layout tenemos el Vertical Stack Layout y el Horizontal Stack Layout, uno para alinearlo todo vertical y otro para alinearlo horizontalmente. También tenemos el Absolute Layout, este es para posicionar los elementos exactamente en la posición que queremos, dándole coordenadas, ¿no? Y el otro es el que tenemos acá, que es el Grid. Este es uno de los más utilizados, grid o grilla, como lo quieran llamar, y este es uno de los más utilizados porque lo que hace es permitirnos segmentar la página como en una tabla con filas y columnas, y donde nosotros ponemos los elementos donde nosotros queramos. Y otro también muy utilizado es el Flex Layout, que se utiliza mucho para aplicaciones que requieren que la pantalla se esté adaptando constantemente a los dispositivos tanto ancho como vertical, ¿verdad? Las pantallas, cuando giramos el dispositivo lo estamos poniendo de forma vertical. Muy bien, aquí tienen entonces eh, algunos elementos que permiten colocar dentro de ellos estos elementos que les mencioné: el Content View, el Frame, el Template View, el Scroll View. Son contenedores y dentro de ellos podemos colocar esos elementos que les había mencionado antes, que son los que tenemos por acá. Luego les habla específicamente del Stack Layout, del apilado verticalmente. Como lo pueden ver acá en este ejemplo, tenemos 3 etiquetas y está una encima de la otra, ¿no? Cada párrafo puesto en cada etiqueta de forma vertical. Aquí tienen otro ejemplo, ya colocando etiquetas y entries. Acá lo tienen, lo pueden ver ustedes en este caso. Por acá tenemos el Horizontal Stack Layout, que es para colocar elementos horizontales. Aquí pueden ver que tenemos un rectángulo rojo y a la derecha tenemos un label. Les repito, sería bueno que ustedes prueben estos ejemplos. El Vertical Stack Layout, este es para posicionar los elementos de forma vertical. Y el Grid, que es uno de los que más me interesa que ustedes comprendan en cómo se utiliza. El Grid, como les dije, trata de filas y columnas. Entonces aquí, esto es la parte que ustedes deben de comprender, que es lo más importante. Que cuando ustedes van a poner una grilla, un grid, acuérdense que es un sistema de rejilla de filas y columnas, lo primero que ustedes deben de definir es cuántas filas y cuántas columnas va a tener ese grid, y eso lo pueden observar acá, ¿no? Al inicio, que tiene la definición de las filas y luego abajo tiene la definición de las columnas. Y aquí pueden observar que dentro de la definición de las filas tienen dos definiciones, dos filas, ¿verdad? Cuya altura es de 50 cada uno. Y abajo tiene la definición de una sola columna. Por lo tanto, muchachos, este ejemplo debería de... Ah, no, perdón, tiene dos columnas. Sí, tiene dos. Este ejemplo lo que está diciendo es que va a tener dos filas y dos columnas. Por lo tanto, esto vendría siendo una tabla de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Y si se fijan luego aquí abajo, después de haber definido cuántas filas tiene nuestro grid y cuántas columnas tiene nuestro grid, acá viene lo interesante: cómo colocamos los elementos dentro de esos grid. Si se fijan, por ejemplo, este primer label dice que
bueno, aquí no dice nada, no, no tiene especificado nada, pero en el siguiente label dice grid.column 1. Le estamos diciendo que este label se va a posicionar en la columna 1. Esto es súper importante entenderlo, que la numeración de las filas y las columnas comienza con 0. Por lo tanto, este label que le está diciendo column 1 se tiene que ubicar en la columna, en la siguiente columna. La primera columna, acuérdense que va a ser la columna 0 y la que sigue es la columna 1. Igual con la fila, la primera fila sería la fila 0 y la segunda fila la fila 1. Por lo tanto, aquí cuando definimos esta etiqueta que pueden ver acá dice label igual a espacio grid.row 1, le estamos diciendo en la fila 1. Por lo tanto, vendría siendo en la segunda fila, porque la fila 0 es la primera fila. Entonces, así es como nosotros le decimos en qué posición va a estar cada elemento. Grid.column tal, grid.row tal, comenzando los valores de 0. Y así nosotros posicionamos los elementos donde querramos. Aquí tienen ejemplos de cómo se le dan valores al ancho de por ejemplo, de las columnas, puede ser también con la fila. Podemos poner valores absolutos, en este caso 100 píxeles, quedaría la columna de 100 píxeles de ancho, el otro tiene un 2 asterisco, significa 2 veces la dimensión que va a ocupar el espacio. Asterisco es todo lo que queda y auto significa que se adapte a lo que contenga dentro de esa columna. Si tenemos un botón, entonces la columna se debe ser del ancho de ese botón. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos este ejemplo donde pueden verlo aquí gráficamente cómo quedarían esas especificaciones del ancho de cada una de las columnas. El absolute layout es, como les decía, para ubicar específicamente en posiciones concretas y ahí sí le tenemos que dar, si se fijan aquí, las coordenadas. Por ejemplo, aquí dice absolute layout bounds 0.5, 0, 100, 100. Y esas son las posiciones X, Y y perdón, la posición superior, inferior, son las dimensiones, ¿no? Alcances del layout, como podríamos decirle layout bounds, como las fronteras. Pero ustedes pueden jugar ahí con los valores para que traten de ubicarse exactamente con qué valores se pueden jugar ahí para posicionar los elementos. Se usa muy poco porque el tema es que si estamos posicionando los elementos de forma absoluta, aunque giremos la pantalla, la pongamos horizontal, vertical, esos elementos no se mueven de ahí. Se usa muy poco. Más que todo para páginas web, pero para aplicaciones móviles muy poco. Aquí tenemos otro ejemplo del Flex Layout. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo definimos en un Flex Layout cuánto va a ser el dimensionamiento y el posicionamiento de cada uno de esos elementos, como pueden ver acá. Y les digo que normalmente se utiliza más para páginas web que para aplicaciones móviles. Muy bien, eso es el documento 3. El siguiente documento es ya un ejemplo concreto de cómo se utiliza el grid. En este caso, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo de la aplicación de calculadora de IMC? Entonces acá tienen cómo estuvimos haciendo las pruebas de esta interfaz, donde teníamos un título arriba, que es un label, luego teníamos otro label acá con un texto, luego abajo, como era un vertical stack layout, abajo aparece una caja de texto, un entry, luego más abajo otro label pidiendo los valores en metro, luego otro entry y finalmente un botón. Y abajo de ese botón teníamos, recuerdan, dos labels, uno para mostrar el resultado y otro para mostrar qué significaba ese resultado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es imaginarnos, hacer una tabla imaginaria, como pueden ver acá, en donde el título, si se fijan, está abarcando dos columnas. Igual el botón aquí abajo está abarcando dos columnas. ¿Cómo se hace para que un elemento abarque más de una columna o para que un elemento abarque más de una fila? Dependiendo de cómo ustedes quieran ubicar esos elementos. Veámoslo. Aquí tenemos, recuerden, primero definimos cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra guía. Y si se fijan, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Estamos definiendo 5 filas porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Cuántas columnas tenemos acá? 1, 2 columnas. Por lo tanto, aquí definimos 2 columnas. Y luego colocamos cada uno de esos elementos en su posición respectiva. Sin embargo, muchachos, cuando nosotros queremos que un elemento abarque más de una columna o más de una fila, lo que utilizamos es la propiedad column span. Y ahí le decimos cuántas columnas abarque. Si le decimos column span igual 2, le estamos diciendo abarcar 2 columnas. Por eso es que el primer label está ocupando todo el ancho de la pantalla, es decir, las 2 columnas.
Igual en el botón, si se fijan aquí en el botón, le estamos diciendo column span 2. Y si se fijan, cada elemento lo posicionamos en su lugar diciéndoles column.row, el valor 0, 1 en adelante, y grid.row igual a un valor y grid.column igual a otro valor. Como pueden ver en este label de acá, estamos poniendo grid.row igual a 1 y grid.column igual a 0. Estamos diciendo fila 1, columna 0, que se ponga esa label de tu peso en kilogramos. Fila 1, columna 0. Acuérdense que las filas comienzan de 0, entonces esta es la fila 0, esta es la fila 1. Aquí estamos poniendo, esta es la columna 0, esta es la columna 1, entonces lo estamos poniendo en la columna 0. Fila 1, columna 0. Y ahí, así cada uno de estos elementos están posicionados en su cajita o celda respectiva de esa grilla. Como resultado, al ejecutar esta interfaz, pueden observar ahora que la aplicación cambia su aspecto y quedaría de esta manera. Entonces, les voy a pedir a ustedes, muchachos, que practiquen esto de los grid, donde con estos ejercicios que aparecen en el último documento, que son una serie de ejercicios que les pido, creo que son 4 ejercicios, para que ustedes prueben utilizando grid, posicionarlo así como se los está pidiendo para un inicio de sesión, para una operación matemática con botones, un formulario de contacto con etiqueta y un registro de producción de producto agrícola. Entonces, estos 4 ejercicios les voy a pedir que ustedes los prueben a hacer utilizando grid para que practiquen. Cualquier duda me lo hacen saber, que no hay ningún problema, yo les puedo aclarar algo. Entonces, muchachos, no me queda más que pedirles que por favor aprovechen que nos vamos a ver hasta dentro de 3 semanas. Entonces les voy a pedir que aprovechen y ustedes hagan el diseño de sus pantallas, el diseño únicamente, no se metan a programación por ahora. Para eso, muchachos, les voy a recomendar este sitio, ¿verdad? Este sitio aquí les voy a mandar por WhatsApp este URL, donde aparecen una serie de posts en este blog muy interesante. Por ejemplo, aquí, primero, todos los que digan replicando UI, o sea, interfaz de usuario, son los que nos interesan. Por ejemplo, aquí, vamos a ver dice, replicando UI de detalle de propiedades de un real estate en Xamarin Forms. Entonces, aquí lo que interesa es cómo miren las pantallas finales, cómo van a quedar, partiendo de 0, muchachos. Entonces, esto está súper interesante que ustedes lo practiquen o lo reutilicen para hacer sus proyectos. Por ejemplo, acá los primeros pasos nos dice que lo que ustedes tienen que hacer primero es hacer una división imaginaria de celdas para luego proceder a definir todo eso, si se fijan, con una serie de grids. Ahí paso a paso les va diciendo y poco a poco van colocando los elementos. Entonces, es muy interesante esta página y aparecen muchos ejercicios post acerca de cómo se replican algunas aplicaciones interesantes de interfaz de usuario. Entonces, muchachos, eso sería todo. Por favor, les repito, no se queden esperando de que los días pasen, que van a pasar muy rápido. Entonces, es importante que ustedes comiencen a trabajar en el diseño de sus pantallas. Así que esto sería todo. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben a mi WhatsApp.